cuando confiamos en el tiempo de Dios, Él provee lo que necesitamos exactamente cuando lo necesitamos. No antes, no después, siempre a tiempo. Es útil reflexionar sobre las estaciones de la vida. Tal vez ahora te encuentres en una etapa de espera, de siembra, o tal vez estés atravesando una temporada de dolor o incertidumbre, pero aquí está lo importante. Cada temporada tiene su propósito, incluso aquellas que parecen difíciles. Si ahora estás en una etapa de lucha, no olvides que es temporal. Así como la primavera sigue al invierno, las dificultades también pasarán. Y lo mismo ocurre con los momentos de éxito y abundancia. Son un regalo, pero también son pasajeros. Lo clave aquí es aprender a vivir y aceptar cada etapa por lo que es, sin resistirnos a ella. Entender que no tenemos control absoluto sobre los tiempos de nuestra vida nos libera de una gran carga. Cuánto estrés y ansiedad desaparecen cuando aceptamos que no todo depende de nosotros. Hay un plan mucho mayor en marcha, y ese plan está en manos de Dios. Él desarrolla ese plan a su manera y en su tiempo. Y cuando aprendemos a confiar en ese proceso, empezamos a vivir con una paz que va más allá de las circunstancias. En nuestra vida diaria, esto se traduce en consuelo. En esos momentos de dificultad o incertidumbre, cuando parece que nada está saliendo como planeamos, podemos recordar que Dios está orquestando algo perfecto. Y cuando las cosas van bien, podemos valorar esos momentos de éxito y gozo, sabiendo que también son parte del ciclo de la vida. Al final, la clave está en aceptar que, aunque nuestros deseos no siempre se materialicen de inmediato, el plan de Dios siempre se cumple en el momento exacto, y es en esa confianza donde encontramos paz. Número 11. Isaías 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que los de ustedes, y mis pensamientos más que sus pensamientos. A veces pensamos que lo tenemos todo resuelto. Creemos que si hacemos suficientes planes o si calculamos bien cada paso, las cosas deberían salir como esperamos. Pero luego ocurre algo que lo cambia todo, y ahí es cuando nos preguntamos, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Qué estoy haciendo mal? Isaías 55:8 nos da una respuesta que puede ser incómoda, pero a la vez liberadora. Mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. En otras palabras, Dios está diciéndonos que su forma de ver las cosas es completamente diferente a la nuestra. Y aunque no siempre entendamos lo que sucede, su plan es infinitamente mejor que cualquier cosa que podamos imaginar. Imagina esto. Estás viendo una parte pequeña de un rompecabezas, pero Dios tiene en sus manos todo el cuadro completo. Nosotros, desde nuestra limitada perspectiva humana, solo podemos ver lo que está justo frente a nosotros. Nos enfocamos en el presente, en nuestras emociones, en lo que sentimos ahora. Pero Dios opera desde una eternidad, viendo todo desde una altura que ni siquiera podemos imaginar. ¿Y sabes qué? Eso es algo increíble. Nos invita a soltar el control, a aceptar que no siempre vamos a entender, pero que podemos confiar en que Dios sí lo hace. A veces, los caminos de Dios nos parecen confusos o incluso contradictorios a lo que habíamos planeado. Queremos ir hacia un lado y de repente parece que todo gira en otra dirección. Y en esos momentos nos preguntamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué permitiste que esto ocurriera? Pero aquí está la verdad. Sus caminos son más altos que los nuestros. Lo que parece un obstáculo, lo que parece ser un fracaso, puede ser exactamente lo que necesitas para llevarte al siguiente paso de tu crecimiento, de tu propósito. Cada circunstancia, incluso las más difíciles, Dios las está utilizando para moldearte, para enseñarte algo que quizás no habrías aprendido de otra manera. No siempre se trata de entender el por qué en el momento, sino de confiar en que hay un propósito mayor detrás de todo lo que sucede. Déjame decirte algo.
Confiar en Dios cuando las cosas no tienen sentido es uno de los mayores desafíos de nuestra fe. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, cuando todo encaja. Pero ¿qué pasa cuando no tienes las respuestas? ¿Qué pasa cuando la vida parece estar en desorden? Es en esos momentos cuando nuestra confianza se prueba realmente. Y aquí es donde entra en juego la fe. Dios está orquestando algo. No siempre lo vas a ver inmediatamente, pero está ahí. Lo que puedes hacer es descansar en la certeza de que su mano, más grande y sabia, está guiando tu destino. Isaías usa una metáfora increíble. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son los pensamientos de Dios más altos que los nuestros. Este es un recordatorio visual poderoso. Nos muestra la diferencia abismal entre nuestra comprensión limitada y la inmensidad de la sabiduría de Dios. En lugar de frustrarnos por no entender, esto debería darnos consuelo. Dios ve el panorama completo. Él sabe lo que nosotros no sabemos y podemos confiar en que, aunque no lo entendamos ahora, su plan es perfecto. Reconocer esto nos lleva a un lugar de humildad. A veces, sin darnos cuenta, caemos en la trampa de creer que lo sabemos todo, que podemos controlar cada aspecto de nuestras vidas. Pero la realidad es que nuestra visión es limitada, y cuanto antes aceptemos esto, antes podremos rendirnos al plan divino. Cuando dejamos de pelear contra lo que no entendemos y entregamos el control a Dios, encontramos una paz que no podríamos obtener por nosotros mismos. Es en esa rendición donde verdaderamente encontramos descanso. En la práctica, esto significa aprender a soltar nuestras ansiedades. Cuando las cosas no salen como esperamos, en lugar de angustiarnos, podemos recordar que Dios está obrando para nuestro bien, incluso cuando no lo vemos. A veces, el camino no será el que planeamos, pero podemos confiar en que será el mejor camino. El propósito de Dios no se retrasará ni se frustrará. Su plan se cumplirá en el momento perfecto y podemos tener la seguridad de que, al final, todo habrá valido la pena. Así que, cuando te encuentres en esos momentos de incertidumbre, cuando no entiendas lo que está pasando, recuerda: los caminos de Dios son más altos que los tuyos. Y aunque no siempre lo comprendas, puedes confiar en que Él te está llevando exactamente donde necesitas estar. Número 12. Romanos 11, versículo 33. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e inescrutables sus caminos. Fíjate que a veces intentamos comprender todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿verdad? Queremos respuestas, explicaciones lógicas que nos den paz. Pero cuando se trata de la sabiduría de Dios, hay algo que debemos recordar. Es incomprensible para nosotros. Romanos 11:33 lo dice tan claramente: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e inescrutables sus caminos. Esto significa que la sabiduría de Dios va mucho más allá de lo que podemos entender. Hay un contraste enorme entre nuestra capacidad limitada y la sabiduría infinita de Dios. Nosotros vemos solo un fragmento de la historia, un pequeño momento en el tiempo. Dios ve todo. El pasado, el presente y el futuro, todo está claro para Él. Mientras nosotros tratamos de armar el rompecabezas de la vida con las piezas que tenemos, Dios ya tiene el cuadro completo. Es fácil frustrarse cuando no entendemos por qué suceden ciertas cosas, pero debemos recordar que Dios está viendo el panorama completo, no solo las partes individuales. Y no solo eso, las riquezas del conocimiento de Dios abarcan mucho más de lo que podemos imaginar. Dios no solo comprende lo que vemos, sino lo invisible, lo que está detrás de cada situación, cada decisión, cada consecuencia a largo plazo. Cuando Él actúa, no lo hace impulsado por el momento, sino por un conocimiento perfecto que está alineado con su propósito divino. Lo que para nosotros puede parecer una decisión inexplicable o una situación sin sentido, para Dios tiene un significado profundo que se ajusta perfectamente a su plan eterno.
Pero claro, eso no significa que siempre sea fácil aceptar sus juicios. A veces, los juicios de Dios nos resultan difíciles de entender. ¿Cuántas veces has sentido que las cosas no tienen sentido o que no es justo lo que estás viviendo? Todos hemos pasado por eso, pero la realidad es que los juicios de Dios son perfectos, incluso cuando no los entendemos. Es como tratar de ver algo a través de un vidrio empañado. Nosotros no vemos con claridad, pero Dios ve todo con perfección. Ahí es donde entra la confianza. Tenemos que confiar en que Él sabe lo que hace, aunque nosotros no lo comprendamos. Esa palabra inescrutables en el versículo significa imposibles de rastrear. Los caminos de Dios son tan profundos y complejos que no podemos seguirles la pista completamente, y eso es algo bueno. Si pudiéramos entender todo lo que Dios hace, entonces Él no sería Dios, ¿verdad? Su grandeza va más allá de lo que podemos imaginar. Mientras nosotros estamos limitados por nuestra visión humana, Dios ve todo con una perspectiva eterna. Él sabe exactamente a dónde nos lleva y por qué. Y aquí es donde tenemos que practicar la humildad espiritual. Aceptar que no podemos entenderlo todo es un acto de humildad. Reconocer que Dios es infinitamente más sabio que nosotros y que no necesitamos tener todas las respuestas es liberador. Cuando dejamos de tratar de entender cada detalle y simplemente confiamos en la sabiduría de Dios, nuestra relación con Él se fortalece. A veces, lo que más necesitamos es decir, Dios, no lo entiendo, pero confío en que tú sí lo haces. Y en lugar de vivir frustrados o ansiosos por lo que no comprendemos, podemos vivir con asombro y reverencia ante la grandeza de Dios. Cada día es una oportunidad para admirar su sabiduría y reconocer que Él sabe lo que nosotros no sabemos. Este asombro nos lleva a una mayor adoración. Cuando reconocemos cuán grande es Dios y cuán pequeñas son nuestras capacidades en comparación, nuestro corazón se llena de gratitud. Así que, cuando las cosas no tengan sentido, cuando estés enfrentando una situación que parece imposible de entender, recuerda que Dios sabe lo que está haciendo. Confía en medio de la incertidumbre. No tienes que tener todas las respuestas. Solo necesitas saber que Dios tiene el control. Y en ese control divino puedes descansar. Entregar tus preocupaciones a Dios, sabiendo que su sabiduría va más allá de lo que puedes ver, trae una paz increíble. Por eso, cuando te enfrentes a momentos de duda o confusión, recuerda este versículo. Los juicios de Dios son indescifrables, sus caminos inescrutables, pero su sabiduría es perfecta. Él ve más allá de lo que tú puedes ver, y aunque no entiendas cada paso del camino, puedes confiar en que Dios tiene un plan perfecto que está guiando todo hacia el propósito que Él tiene para ti. Número 13. Isaías 40, versículo 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su entendimiento es insondable. ¿Alguna vez te has sentido completamente agotado al punto de no saber cómo seguir adelante? Estoy seguro de que todos hemos pasado por esos momentos. Pero hay algo increíble en Isaías 40, 28 que nos ofrece consuelo profundo. ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su entendimiento es insondable. Qué poderoso es saber que Dios no se cansa jamás. Mientras nosotros, con nuestras limitaciones humanas, llegamos al borde de nuestras fuerzas, Dios es incansable y siempre está ahí con el poder y la energía que necesitamos. Ahora piensa en esto, Dios es eterno, no tiene principio ni fin. Nosotros estamos atrapados en el tiempo, viviendo día a día, semana tras semana. Pero Dios está más allá del tiempo. Mientras nosotros envejecemos, nos cansamos y sentimos que los días se nos escapan, Dios permanece igual, siempre poderoso, siempre lleno de vida.
Y eso tiene una implicación profunda para nosotros. Si Dios es eterno, significa que nunca está limitado por el tiempo o por el desgaste, y eso nos da la seguridad de que siempre podemos confiar en Él, porque su poder no disminuye con el paso de los años. Dios es el creador de todo lo que existe, desde los confines de la tierra hasta los más pequeños detalles de tu vida. Eso significa que su poder es absoluto sobre toda la creación. Si Él pudo crear todo lo que vemos, imagina cuánto más puede manejar nuestras preocupaciones, nuestras dificultades. A veces nos sentimos abrumados por nuestras circunstancias, pero cuando recordamos que el mismo Dios que creó el universo es quien sostiene nuestras vidas, nuestra perspectiva cambia por completo. Y aquí está lo que más me asombra. Dios no se cansa ni se fatiga. Mientras nosotros luchamos con nuestras limitaciones, Él sigue fuerte, siempre presente. En esos momentos en los que sentimos que ya no podemos más, Dios sigue siendo nuestra fuente inagotable de fuerza. Podemos acudir a Él una y otra vez, y Él nunca se agotará. Y no solo nos da fuerza física, sino también emocional y espiritual. En medio de nuestras debilidades,